Hola, mi nombre es Carmen Uzcategui y el día de hoy vamos a hablar sobre los conflictos organizacionales para darle respuesta a algunas inquietudes que surgen a partir de este tema. En cuanto a la introducción, tenemos que la gestión del conflicto en las organizaciones es un aspecto esencial que puede determinar el éxito o el fracaso en el entorno laboral. A menudo se ha visto como un fenómeno negativo. El conflicto también puede en realidad convertirse en un catalizador para la innovación y el crecimiento si se asemeja adecuadamente. Los psicólogos organizacionales y líderes desempeñan un papel crucial en la creación de una cultura que no solo reconozca el conflicto como una parte natural de la dinámica laboral, sino que también fomente una comunicación abierta y constructiva. Proseguimos con la primera pregunta, y esta surge de ¿hasta qué punto la cultura organizacional preexistente facilita o dificulta la implementación de métodos de resolución de conflictos colaborativos como la mediación o las técnicas de consenso grupal? La cultura organizacional se refiere a los valores, creencias, comportamientos y normas compartidas que caracterizan a una organización. Esta cultura influye en cómo los empleados interactúan entre sí, cómo se toman las decisiones y cómo se manejan los conflictos. Entre las facilidades en la implementación de métodos colaborativos tenemos los valores de colaboración y apertura, como la promoción en la colaboración, en donde de las diferentes organizaciones fomentan la colaboración y el trabajo en equipo, como algunos valores centrales, y es más probable que estos se adapten a métodos de resolución de conflictos colaborativos. En otro punto, podemos tener en cuenta a la apertura a la diversidad de opiniones. Una cultura que valora la diversidad de pensamientos y la inclusión permite que los empleados se sientan cómodos expresando sus opiniones y preocupaciones. Esto se toma como esencial para la mediación, donde la comunicación abierta y honesta es crucial. En cuanto a otro punto, podemos tener en cuenta el apoyo de la alta dirección. Y esto se fomenta por el compromiso del liderazgo. Si los líderes de la organización apoyan activamente la mediación y los métodos colaborativos, esto puede facilitar su implementación. En cuanto a los recursos y la capacitación, las organizaciones que invierten en la capacitación sobre mediación y resolución de conflictos colaborativos proporcionan a sus empleados las herramientas necesarias para manejar conflictos de manera efectiva. También tenemos en cuenta la estabilidad emocional y el clima organizacional. Por ende, se puede denominar también como un ambiente de confianza. Una cultura organizacional que fomenta la confianza y el respeto mutuo facilita la mediación. Cuando los empleados sienten que pueden confiar en sus compañeros y en la dirección, estos están más dispuestos a participar en los procesos de resolución de conflictos. También se debe tener en cuenta la reducción del estrés laboral. En cuanto a un clima organizacional positivo donde se gestionen adecuadamente diferentes tensiones y se promueva el bienestar, esto puede disminuir la frecuencia y la intensidad de los conflictos, haciendo que la mediación sea más efectiva. Con respecto a las dificultades, tenemos la cultura jerárquica. En esta pueden haber estructuras rígidas en donde las jerarquías sean suficientemente marcadas y las decisiones son centralizadas. Los empleados, por otro lado, tienen poco poder de decisión y puede haber resistencia en la mediación. En cuanto a la falta de empoderamiento, esto puede llevar a que los empleados eviten participar en los procesos de resolución del conflicto, prefiriendo dejar que los superiores tomen las decisiones. También se puede evitar el conflicto. El conflicto es visto como algo negativo o amenazante y puede haber una tendencia a evitarlo en lugar de abordarlo. Esto lleva a una falta de apertura en la comunicación y a la acumulación de tensiones no resueltas. Por consiguiente, tenemos la siguiente pregunta, que es ¿cómo pueden las técnicas de consenso grupal como diálogos apreciativos o Work Café ayudar a transformar una cultura organizacional orientada al conflicto disfuncional?
En las técnicas de consenso grupal como los diálogos apreciativos y el método World Café son herramientas efectivas para transformar una cultura organizacional orientada al conflicto disfuncional. Estas técnicas fomentan un ambiente colaborativo y constructivo que puede ayudar a las organizaciones a abordar y resolver conflictos de manera más efectiva. En se pueden tomar en cuenta diálogos apreciativos en cuanto a un enfoque en lo positivo. La identificación de las fortalezas puede ayudar a lo que funcione bien, se crea un ambiente donde los empleados se sienten valorados y reconocidos. El cambio de la narrativa permite cambiar la narrativa de la organización, pasando de una visión centrada en el conflicto y los problemas a una que celebre el éxito y la colaboración. En cuanto al fomento de la comunicación abierta, tenemos el espacio seguro para la expresión. Las organizaciones fomentan una cultura de apertura de confianza que es esencial para la misma resolución de conflictos. También tenemos la escucha activa y la empatía. Se promueve la escucha activa y la empatía entre los participantes, lo cual va a ayudar a comprender mejor las perspectivas de los demás. Las construcciones de las relaciones en cuanto al fortalecimiento de vínculos se centran en experiencias compartidas y éxitos. Los diálogos apreciativos ayudan a fortalecer los vínculos entre los miembros del equipo. Y la colaboración interdepartamental también puede facilitar la colaboración entre diferentes departamentos, lo que es crucial en las organizaciones donde los conflictos suelen surgir de la falta de la comunicación y el entendimiento entre las áreas. Con respecto al World Café, tenemos la promoción del diálogo inclusivo en cuanto a la interacción en grupos diversos, que no solo enriquece el diálogo, sino que también ayuda a romper silos dentro de la organización. En cuanto a la participación activa, el World Café anima a todos los participantes a contribuir activamente. Y esto puede empoderar a aquellos que normalmente son menos vocales en un entorno organizacional. La generación de ideas innovadoras en cuanto a la creatividad colectiva permite que diferentes participantes discutan abiertamente y construyan sobre las ideas de los demás. La identificación de intereses comunes se puede denotar durante las discusiones de un World Café y los participantes pueden identificar intereses y objetivos comunes. La construcción de un compromiso compartido en cuanto al sentido de propiedad puede aumentar el compromiso con la implementación de las decisiones, que es crucial para evitar conflictos a futuro. Y la cultura del aprendizaje se promueve a través del World Café, donde las organizaciones pueden reflexionar sobre sus experiencias y aprender también de ellas. También se denota el tema del cambio de la mentalidad, el fomento de una cultura de paz, la prevención de conflictos futuros en cuanto a la transformación cultural y a su vez el fortalecimiento de la resiliencia organizacional. En la siguiente pregunta tenemos: ¿cómo pueden los psicólogos organizacionales asegurar que su investigación y sus intervenciones sean percibidas como relevantes y útiles por las organizaciones? Los psicólogos organizacionales desempeñan un papel crucial en la mejora del funcionamiento de las organizaciones a través de su investigación y sus intervenciones. Para que éstas sean percibidas como relevantes y útiles, es fundamental que adopten un enfoque estratégico y colaborativo. La colaboración con las organizaciones a través del involucramiento temprano por medio de la identificación de las necesidades, en esta se deben involucrar las partes interesadas desde el inicio del proceso de la investigación, incluyendo realización de entrevistas, encuestas, grupos focales, y esto permite identificar las necesidades y preocupaciones específicas. En cuanto a la definición conjunta de problemas, trabajar junto a los líderes y los empleados para definir los problemas que se deben abordar y asegura que la investigación esté alineada con las prioridades y los objetivos. En el establecimiento de alianzas podemos tener en cuenta las colaboraciones interdisciplinarias, los proyectos conjuntos y una comunicación clara a través de la presentación de resultados, la visualización de datos, informes prácticos por medio de informes ejecutivos, presentaciones interactivas y el enfoque a la aplicabilidad.
En el cuarto punto tenemos la pregunta de cómo se puede cerrar la brecha entre la teoría académica y la práctica en la gestión del conflicto y la comunicación organizacional. Cerrar la brecha entre la teoría académica y la práctica en la gestión del conflicto y la comunicación organizacional es fundamental para asegurar que los conocimientos generados en el ámbito académico se traduzcan en mejoras efectivas en el entorno laboral. A través de esto se puede realizar una colaboración interdisciplinaria, donde existan alianzas entre académicos y profesionales. Por medio de proyectos conjuntos se puede fomentar la colaboración entre los mismos académicos y los profesionales de la organización en proyectos de investigación y desarrollo, que va a permitir que la teoría se pruebe en un contexto práctico y que las experiencias del mundo real informen la investigación académica. También realizar seminarios y talleres donde los mismos académicos y profesionales puedan compartir sus conocimientos y experiencias, lo que va a facilitar el intercambio de ideas y la identificación de áreas comunes de interés. Los grupos de trabajo, como la creación de un grupo de trabajo en los que se incluyan los académicos, psicólogos organizacionales, líderes y empleados para abordar problemas específicos relacionados con la gestión del conflicto y la comunicación. A su vez, también las simulaciones y el role-playing pueden implementar que permita a los empleados practicar la gestión de conflicto en un entorno controlado. El análisis de casos reales con respecto a la organización, el enfoque en problemas prácticos, la evaluación de las diversas intervenciones, las prácticas como los artículos y guías prácticas de las diferentes publicaciones, que permitan incluir resúmenes de investigaciones, mejores prácticas y consejos prácticos. A su vez, la retroalimentación continua como un ciclo que permita continuamente la experiencia entre la intervención de las organizaciones y las encuestas y entrevistas para obtener la retroalimentación de los empleados sobre la efectividad de las intervenciones y la aplicabilidad de las teorías. Se debe realizar una revisión de teorías donde los académicos deben estar dispuestos a adaptar teorías basándose en la retroalimentación recibida de la práctica, lo que va a asegurar que la investigación permanezca relevante y útil. En cuanto a la cultura organizacional, tenemos la promoción de una cultura de aprendizaje donde se debe fomentar la curiosidad, se deben fomentar espacios para la innovación, apoyo al liderazgo con el compromiso hacia las jerarquías y la transformación del conflicto en oportunidades. También la importancia de la comunicación es un tema bastante relevante, los desafíos y estrategias de implementación y la ética e imparcialidad en la mediación. Ahora pasamos a el quinto punto. Pasamos al quinto punto, en el que se da la siguiente pregunta. Considerando que la insatisfacción y las expectativas no cumplidas son fuentes de conflicto percibido, ¿cómo pueden los psicólogos organizacionales identificar y abordar estas causas subyacentes antes de que escalen a conflictos disfuncionales? ¿Qué papel juega la comunicación ascendente y descendente en la gestión de las expectativas y la reducción de la insatisfacción que podían derivar en conflicto? Identificar y abordar las causas subyacentes de la insatisfacción y las expectativas no cumplidas es crucial para los psicólogos organizacionales, ya que estas son fuentes comunes de conflicto percibido. En estas vamos a encontrar y vamos a tomar en cuenta diferentes puntos. La identificación de causas subyacentes se puede realizar a través de evaluaciones periódicas. En estas se puede tomar las encuestas de clima laboral, también las entrevistas y grupos focales, a través de análisis de datos por medio de los análisis de tendencia y la identificación de factores estresantes. En cuanto al abordaje de causas subyacentes, se pueden realizar intervenciones proactivas por medio de programas de reconocimiento y también de desarrollo profesional. El establecimiento también de expectativas claras que se puede
tomar en cuenta a través de la definición de roles y responsabilidades y las metas y objetivos claros de cada persona dentro de la empresa. En cuanto a la comunicación ascendente y descendente, tenemos que la comunicación ascendente se puede fomentar por medio de espacios para retroalimentación, escucha activa y transparencia en la toma de decisiones, así como actualizaciones regulares sobre el progreso hacia las metas y los objetivos organizacionales. También tenemos la gestión de expectativas por medio de la clarificación de expectativas como reuniones de alineación, comunicación de cambios, cultura de empatía y el entrenamiento en habilidades interpersonales que permitan capacitar a los empleados y líderes en habilidades interpersonales que fomenten una mejor comunicación y una comprensión mutua. En la pregunta número 6 tenemos, dada la complejidad del rol del mediador y la necesidad de habilidades específicas, ¿qué programas de formación serían esenciales para preparar a psicólogos organizacionales para actuar como mediadores eficaces? ¿Y cuáles son los dilemas éticos o prácticos que podrían surgir si un mediador no mantiene la imparcialidad o no gestiona adecuadamente las emociones de las partes? Bueno, preparar a los psicólogos organizacionales para actuar como mediadores eficaces, esto implica ofrecer diferentes programas de formación que aborden tanto las habilidades técnicas como los aspectos éticos y emocionales del proceso de mediación. En cuanto a los programas de formación esenciales, podemos tener la capacitación en habilidades de mediación como las técnicas de mediación y la escucha activa y comunicación. En cuanto a la gestión de conflictos, podemos tener en cuenta la teoría del conflicto, las técnicas de negociación. En cuanto al manejo de las emociones, podemos tomar en cuenta la inteligencia emocional, las estrategias de regulación emocional. Y por la ética e imparcialidad, podemos tener los principios éticos de mediación, los dilemas éticos en los que se pueden discutir casos prácticos que ilustren diferentes dilemas. Y en la práctica supervisada tenemos la simulación de mediación, la supervisión y mentoría. En cuanto a los dilemas éticos y prácticos, debemos tener en cuenta el punto de la imparcialidad, en el que se genera el conflicto de intereses. Si un mediador no mantiene la imparcialidad, esto puede favorecer a una de las partes, lo que socava la confianza en el proceso de mediación. También la percepción del sesgo. La falta de imparcialidad puede crear una percepción de sesgo que puede intensificar el conflicto en lugar de resolverlo. Y en la gestión de emociones tenemos las emociones desbordadas. Si un mediador no gestiona adecuadamente las emociones de las partes, puede haber un desbordamiento emocional que interrumpa el proceso. En el impacto en la resolución, las emociones que no son gestionadas pueden nublar el juicio de las partes. También tenemos el punto importante de la confidencialidad. Un mediador que no respete la confidencialidad puede comprometer la confianza de ambas partes y las consecuencias legales. La falta de confidencialidad puede llevar a consecuencias legales tanto para el mediador como para la organización, y especialmente si esto se divulga como información sensible durante este mismo proceso. En la séptima pregunta tenemos si el conflicto puede ser un catalizador positivo. ¿Cómo pueden los líderes y los psicólogos organizacionales fomentar una cultura que abrace el conflicto como oportunidad en lugar de evitarlo o reprimirlo? Y a su vez, ¿qué desafíos prácticos existen al implementar métodos como la indagación apreciativa o World Café para la gestión del conflicto en organizaciones con culturas jerárquicas o adversas al riesgo? Fomentar una cultura que abrace el conflicto como una oportunidad en lugar de evitarlo o reprimirlo es esencial para el crecimiento y la innovación en las organizaciones. Los líderes y los psicólogos organizacionales pueden implementar diversas estrategias para lograr este objetivo. En cuanto a fomentar una cultura que abrace el conflicto, podemos tener en cuenta la promoción de la comunicación abierta, crear espacios donde los empleados se sientan seguros para expresar sus opiniones y preocupaciones. También los líderes deben modelar la vulnerabilidad al compartir sus propios desafíos y cómo los han enfrentado.
En el punto de la capacitación en la gestión de conflictos, podemos utilizar o ofrecer capacitación en habilidades de gestión de conflictos, negociación y resolución de problemas. También se pueden implementar simulaciones y el role-playing que permite a los empleados practicar la gestión de conflictos en un entorno seguro. A través de reforzar la innovación a través del conflicto, se pueden celebrar los desacuerdos, reconocer cuando los empleados abordan desacuerdos de manera constructiva, destacando cómo estas interacciones han llevado a las soluciones innovadoras y incentivar a la creatividad. En cuanto a la organización, también se deben establecer normas culturales donde se definan estas diferentes normas de comportamiento y la visión compartida de la organización. Los desafíos prácticos en la implementación de métodos se toman por medio de la cultura jerárquica en cuanto a la resistencia a la participación y la falta de empoderamiento, la adversión del riesgo por el temor a la crítica y la falta de confianza, y la implementación de cambios por medio de los desafíos logísticos y el tiempo y los recursos. En la última pregunta tenemos si la comunicación puede ser tanto una causa como una solución del conflicto. ¿Cómo pueden los psicólogos organizacionales distinguir entre la comunicación que escala el conflicto y la que ayuda a resolverlo? ¿Cómo influyen variables como la percepción del poder del superior o las aspiraciones de ascenso en las distorsiones de la comunicación ascendente? La comunicación juega un papel crucial en la gestión del conflicto dentro de las organizaciones. Los psicólogos organizacionales deben ser capaces de distinguir entre la comunicación que exacerba el conflicto y la que facilita la resolución. También se puede distinguir entre comunicación que escala el conflicto y la comunicación que resuelve por medio de las características de las comunicaciones de conflicto. Tenemos el tono y el mensaje negativo. La comunicación que incluye un mensaje agresivo, sarcástico o despectivo, esta puede escalar un conflicto. La falta de claridad en cuanto a los mensajes confusos o ambiguos pueden generar malentendidos y frustraciones. Evitar el problema también está directamente relacionado con llevar a la acumulación de resentimientos y frustraciones. Otras características de la comunicación que ayudan más bien a resolver el conflicto es el tono constructivo, que se utiliza por medio de un tono respetuoso y positivo, centrándose en la solución en lugar de la culpa. La claridad y transparencia por medio de mensajes claros y directos, y el enfoque en intereses comunes, que se centra en los intereses y las necesidades de las partes involucradas que facilitan a la resolución. Las herramientas para evaluar la comunicación pueden ser por medio del análisis de contenido y el feedback y encuestas. En cuanto a las influencias de variables en la comunicación ascendente, podemos tener la percepción del poder superior por medio del temor a la repercusión o el deseo de aprobación. Y en cuanto a las aspiraciones de ascenso, tenemos las autocensuras y la manipulación de mensajes. Por otro lado, las estrategias para mitigar distorsiones se pueden utilizar como fomentar una cultura de apertura, una capacitación en cuanto a la comunicación y canales de comunicación anónimos que permitan a los empleados expresar sus preocupaciones sin temor a las repercusiones. En cuanto a la conclusión, tenemos que la gestión del conflicto en las organizaciones es un aspecto crítico que puede influir significativamente en el clima laboral, la productividad y la innovación. Los psicólogos organizacionales y los líderes juegan un papel fundamental en la creación de una cultura que no solo reconozca el conflicto como una oportunidad para el crecimiento, sino que también fomente una comunicación abierta y efectiva. Gracias.